Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien. Aquí vamos a empezar una nueva playlist que se va a llamar Estructuras de datos y algoritmos. Entonces lo primero que vamos a hacer es una lista enlazada. Para eso vamos a necesitar un nodo y vamos a crear una clase que se llame, vamos a ponerle nodo. Class node, dos puntos, y necesitamos un método constructor que se llama dev-init. Va a recibir el self, pero también va a recibir un elemento. Ese nodo siempre tiene que recibir un elemento, y luego ese elemento lo vamos a almacenar en la propiedad que se va a llamar igual. Self elemento va a ser igual elemento. Entonces esta propiedad ya se va a volver una propiedad de nodo, del nodo. Y también necesitamos una propiedad que se llame siguiente. Vamos a programar en español, ¿eh? Y siguiente por el momento va a estar nulo, siempre va a apuntar a nulo. Ahora te voy a enseñar visualmente qué significa que tengamos un nodo, qué significa el elemento y qué significa siguiente. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. El círculo representaría el nodo. El elemento sería villa, pero el elemento puede ser texto, puede ser un número, y entonces yo puedo tener varios nodos. Esta flechita que apareció es lo que escribimos en el programa para el nodo. El nodo va a tener una propiedad que se llame siguiente, que sería esta flecha. Visualmente sería esta flecha. Entonces siguiente va a apuntar al siguiente nodo, siempre y cuando tenga otro nodo que le siga y que tenga información. Por ejemplo, aquí Zapata es el último nodo. Entonces de todas maneras va a tener su flechita, pero el último nodo va a apuntar hacia un valor nulo, pero siempre va a tener su apuntador también. O sea, el apuntador aquí en nuestro programa se llama siguiente, y es siguiente porque está apuntando hacia el siguiente nodo. Entonces así es como vamos a ver la lista en nuestra mente, pero podemos tener varias operaciones. Por ejemplo, el insertar. Una lista pues está vacía cuando comienza, entonces necesitamos tener un primer elemento. A ese elemento le vamos a llamar cabeza o inicio, ¿no? Yo le puse cabeza. Luego necesitamos insertar el siguiente elemento. Si ya existe un valor, pues el siguiente elemento va hacia la derecha. Ese último elemento tiene que estar apuntando a none, pero si fuera al revés también podríamos empezar con Zapata y después insertar Villa al inicio. Ahorita lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir haciendo. Como la idea es implementarlo y no que esté escribiendo, como puedes notar escribo muy lento porque tengo lastimados mis tendones de mi mano izquierda, muy lento de hecho. Entonces vamos a crear una clase que se llame lista enlazada sencilla. Esta clase va a tener todos los métodos de inserción, de eliminación. Vamos a imprimir la lista. Entonces se llama lista enlazada sencilla. Tiene su método constructor que no recibe elementos, pero tiene dos propiedades, que son la cabeza y que son el tamaño, para llevar el número de elementos que le vamos insertando y tener un inicio. Ese inicio va a ser la cabeza. Después vamos a insertarle un método que se llame cantidad de elementos, donde nos va a regresar precisamente esa propiedad que se llama tamaño. Ahí vamos a llevar la cuenta. Y aquí vamos a empezar. Vamos a hacer las operaciones que necesita esta clase. Vamos a insertar al inicio. Primero vamos a insertar al inicio. Para eso hay que preguntarnos si la lista está vacía. Entonces decimos si self cabeza is none, o sea, si no hay ningún valor, self cabeza se va a convertir en el primer nodo que yo quiera crear. Entonces mi propiedad cabeza va a recibir mi clase nodo y va a recibir el elemento que le esté pasando, ¿no?, por parámetro. Si no es el caso, si ya tenemos elementos, entonces lo que estamos haciendo es insertarle un nodo nuevo. Ese nodo nuevo pues va a recibir mi clase nodo y con el elemento que ya tiene. Como estamos insertando al inicio, ese nodo nuevo tiene este apuntador que se llama siguiente. Entonces ahora va a apuntar a la cabeza. Lo que está haciendo es que la está recorriendo hacia la derecha. Entonces va a apuntar a la cabeza. Y como lo estoy insertando al inicio, entonces mi nodo nuevo se convierte en la cabeza. Entonces la propiedad ser cabeza va a ser el nodo nuevo. Y vamos a llevar una cuenta después de que hayamos insertado de cuántos elementos tenemos. Y con eso ya podemos comenzar a utilizar nuestra clase de esta lista sencilla. Entonces si name equal name, primero vamos a instanciar, vamos a llamarle ls para que sea lista enlazada sencilla. Vamos a instanciar nuestra clase y ahora le vamos a pasar un primer elemento que se llame march. Entonces no tronó, al parecer está funcionando, pero no lo podemos ver. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a visualizar. Para eso vamos a escribir un método que se va a llamar imprimir lista. Vamos a imprimir todo lo que estemos insertando. Se va a llamar imprimir lista. Aquí vamos a tener la condición de que si la cabeza está vacía, pues no tenemos ninguna lista, entonces hay que salir del programa.
Pero si es un caso contrario, vamos a recorrer esa lista para ir imprimiendo todos los elementos. Vamos a poner una variable que se llame nodo actual. Como ya existe la lista, pues tiene que tener una cabeza. La vamos a almacenar en la variable nodo actual. Vamos a crear un texto que se llame lista. Ahí es donde vamos a imprimir nuestros elementos. Y vamos a recorrer la lista que tengamos, no importa el tamaño, mientras el nodo actual exista. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es que la lista la vamos a ir concatenando con el nodo actual, pero lo que necesitamos es su elemento, por eso necesitamos su propiedad de elemento. Lo vamos a concatenar con una flecha para que haga la función de la propiedad siguiente. ¿Y cómo le vamos a dar vuelta al while? Bueno, la condición va a evaluar a false siempre y cuando, si nodo actual punto siguiente es un valor, o sea, si tiene un elemento, entonces va a dar la vuelta. Se va a detener cuando el siguiente sea el valor nulo, entonces ahí va a evaluar a false, y va a dejar de girar. Y vamos a imprimir la lista. Eso sería todo. Debería de funcionar sin ningún inconveniente y nada más hay que llamarlo, claro. Aquí, ¿no? En les, imprimir lista. Ahí está, March, mi primer elemento. Entonces con esto podemos seguir imprimiendo. Vamos a poner a Homero antes, ¿no? Para llevar un orden de edad. Homero debe de ser más viejo. Ahí está funcionando. Estamos insertando un nodo con su propiedad siguiente al principio. Está apuntando a March y March se vuelve el último elemento y está apuntando a un valor nulo. Pero también podemos insertar al final. Entonces vamos a crear un método que se llame insertar al final. Para eso vamos a tener que recorrer la lista que ya exista, pero hay que preguntar lo mismo. Si la cabeza es none, pues hay que salir, porque no tenemos ninguna lista. Pero en el caso de que sí exista la lista, la vamos a empezar a recorrer. Para eso igual vamos a capturar en una variable self.cabeza, que es mi nodo inicial, el nodo que yo tenga. El nodo nuevo lo voy a meter su elemento, voy a ocupar mi clase nodo, lo voy a meter en una variable que se va a llamar nodo nuevo, y ahora tengo que buscar el final para poder acomodarlo ahí. Entonces para encontrar el final vamos a recorrerlo con un bucle while, pero esta vez la condición va a ser hasta que nodo actual punto siguiente evalúe a none. Eso quiere decir que la flecha está apuntando a none o a la nada, ¿no? Ahí cuando evalúe se va a detener, pero mientras no evalúe pues va a seguir dando vueltas. Nodo actual va a ser igual a nodo actual punto siguiente, y hasta que evalúe a none es cuando se va a detener. Cuando se detenga quiere decir que ya encontramos el final, y entonces nodo actual punto siguiente, su propiedad va a apuntar al nodo nuevo. Una vez que ya hayamos encontrado el nodo actual, es por ejemplo, primero es Homero, ese es el nodo actual. Cuando gire va a ser March, porque sigue teniendo valores. El elemento que le vayamos a meter ahorita, entonces cuando encuentre a March en su propiedad siguiente, lo va a hacer que apunte hacia el nodo nuevo, y el nodo nuevo también va a tener su propiedad que ahora apunta al null. Y también de esto vamos a llevar una cuenta, porque como le estamos ingresando nuevos valores, pues cada vez que le ingresemos nos va a llevar la cuenta, y con eso debería funcionar. Vamos a llamarlo les.insertar al final, y el que sigue, bueno, en este caso de mi ejemplo sería Bart. Vamos igual a imprimir la lista. Listo, ahí está funcionando, ¿no? Tenemos Homero, March y Bart. Vamos a seguir insertando Apu, por ejemplo, al final. Vamos a imprimir la lista y también vamos a insertar a Apu al inicio. Insertar al inicio, porque después los vamos a eliminar por la razón de que Apu sí pertenece a este universo, pero no pertenece a esta familia. Entonces aquí se nos coló, ¿no? Aquí tenemos Apu al inicio, está funcionando bien el programa, y tenemos Apu al final. Está insertando al inicio y está insertando al final, y tienen sus apuntadores bien hechos. Bueno, ahora vamos a crear un método para eliminar Apu. Aquí la razón, pues lo que te digo, sí pertenece a este universo, pero no a esta familia, entonces los voy a sacar de aquí. Entonces para removerlo vamos a crear un método que se llame remover. Necesitamos pasarle el elemento que vamos a remover. Aquí tenemos que, bueno, buscamos la misma condición. Si la cabeza está vacía quiere decir que no hay elementos que vayamos a remover. Y lo siguiente que tenemos que hacer es, bueno, nos tendríamos que preguntar si, vamos a quitarle el lens, si lo que estamos buscando es la cabeza, o sea, si el elemento que estamos buscando coincide con la cabeza en su propiedad de elemento, pues ya lo encontramos. Lo único que hay que hacer es
que la cabeza que tenemos ahora se va a ser sustituida, lo va a reemplazar por la misma cabeza pero en el elemento siguiente. Por ejemplo, aquí si pues lo que estamos buscando y lo encuentra, lo tiene que reemplazar por Homero. Eso es todo lo que va a hacer. Puede suceder que lo que estamos buscando esté en medio o esté al final. Entonces para eso hay que recorrer la lista. Vamos a hacerlo, vamos a capturar. Aquí necesitamos capturar el nodo anterior. Entonces vamos a meterle una variable que se llame nodo previo, que en este caso da valor a none, porque no tiene ningún valor ahorita. Y mi nodo actual va a ser mi cabeza. Va a ser Apu. Cuando gire va a ser Homero. Cuando gire va a ser Marge. Cuando gire va a ser Bart. Pero en uno de esos giros tiene que encontrar el elemento que estamos buscando. Entonces para eso vamos a poner un while. Ya sea mientras el nodo actual y el nodo actual elemento sean diferentes del elemento, va a seguir girando. Pero en cuando esta condición se cumpla, que el nodo actual sea lo que estamos buscando, entonces ahí se va a detener. Entonces vamos a llevar el nodo previo, lo creamos porque el nodo actual, si vuelve a girar, lo tiene que estar almacenando. Y el nodo actual, para que gire, se va a basar en lo que tenga en la propiedad siguiente. Si tiene valor, va a volver a girar. Pero si tiene valor y además es lo que estamos buscando, entonces ahí se va a detener. Si se detiene, entonces mi nodo actual es lo que estoy buscando. Es el elemento que voy a reemplazar, que voy a remover. Entonces en mi nodo previo, en su propiedad siguiente, como ese elemento es el que voy a remover, el nodo previo en su propiedad siguiente tiene que apuntar a donde estaba apuntando el siguiente elemento, el elemento que voy a remover. Por ejemplo, si yo estuviera buscando Marge, si yo la encuentro, entonces por eso capturé el nodo previo, porque el nodo previo sería Homero. Como voy a quitar a Marge y Marge estaba apuntando a Bart, necesito que Homero ahora apunte a Bart. Y eso es lo que está haciendo aquí en esta parte. Y al mismo tiempo el nodo actual, que es el que voy a eliminar, que es Marge, lo voy a volver none. Y con eso hago que se elimine. Y vamos a llevar a esta vez la cuenta, pero en reversa, o sea -1, porque le estamos quitando un elemento a la lista. Y con esto vamos a remover los elementos de esta lista. Entonces vamos a llevar la cuenta. Cantidad de elementos es el método que utilizamos. Bueno, hace lo mismo. Bueno, esta hay que imprimirla porque no tiene return en el método. Entonces ahorita tenemos 5 elementos, pero vamos a intentar remover Apu. Como es la cabeza, lo primero que debería de hacer es remover Apu y colocar a Homero en su lugar. Vamos a ver si lo hace. Sí funciona, ¿no? Encontró Apu en la cabeza, entonces lo que hace es que remueve esa cabeza y Homero se vuelve la cabeza. Vamos a contar los elementos para ver que también esté funcionando, que lo esté haciendo en reversa. Sí, nos dice que son 4 elementos. Vamos a volver a hacer lo mismo porque también Apu aparecía al final. Vamos a volver a removerlo. Homero, Marge, Bart, y entonces aquí vemos como ya lo remueve. Ahora como ya no estaba en el principio, ya lo está removiendo, lo está buscando, está iterando cada uno de estos elementos hasta que lo encuentra. Y ya que lo encuentra lo remueve y además nos hace la cuenta, ¿no? Y nos dice que tenemos 3 elementos. Entonces básicamente esta es una linked list o una lista enlazada sencilla, porque nada más tienen un apuntador. Vamos a implementar a más estructuras de datos, una lista enlazada doble, donde va a apuntar hacia el siguiente elemento y el elemento previo. Vamos a remover más elementos, vamos a insertar en medio, vamos a continuar con las colas, con las pilas o con los queues y todas las demás estructuras de datos. Espero que te haya ayudado. Para todos la luz, para todos todo. Espero que te siga yendo muy bien. Muchísimas gracias.